Buenos días, queridos amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí otra vez para nuestro tema de formación, como solemos haciendo estos viernes que estamos en verano, pues nuestro tema de formación en la fe, ¿no? Nuestra formación cristiana. Hoy el tema es la vida sacramental, ¿no? La importancia de la vida sacramental, qué es la vida sacramental, cómo entender la vida sacramental, ¿no? La importancia de la vida sacramental. Entonces, perdonen el retorno. Vamos a empezar con una oración pidiéndole a ese buen Dios que nos ayude a través, por intercesión de nuestra Madre la Virgen, que nos brinde todas esas gracias para conocerlo más, para amarlo más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, estamos aquí ya reunidos. Un saludo a todos los amigos que se han conectado, a todos, Elsa, Fran, Margarita, señora Ana María. Muchas gracias por conectarse y empezamos entonces este tema. Primero vamos a, como siempre, decir las partes del tema para no estar divagando por ahí, ¿no? El tema en concreto primero es ¿qué son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? ¿Qué vendría a ser los sacramentos, ¿no? Y en segundo lugar, ¿por qué es importante la vida sacramental en un cristiano? Y no solamente porque es importante, porque es indispensable la vida sacramental en el cristiano. Pues bien, eso es lo que vamos a tratar de hablar en esta charla, ¿sí? ¿Qué es la vida sacramental? Permíteme un momento. Perdonen ustedes, ya estamos de vuelta. Bien, entonces, primero, ¿qué son los sacramentos, verdad? ¿Qué son los sacramentos? Porque esto es lo que nos va a guiar en el tema de qué es la vida sacramental. ¿Qué son los sacramentos? Pues bien, primero digamos, los sacramentos, la definición más rápida que da la Iglesia en todo esto es que los sacramentos son los signos de gracia, los signos sensibles de gracia, dicen, ¿no? O sea, en el fondo son los signos, cosas sensibles que nos traen a Cristo. O sea, signo sensible de la gracia, dice lo que es normalmente el tema, la definición de sacramento, ¿no? Signo sensible de la gracia. ¿Y qué significa eso de signo sensible de la gracia? Pues son signos. En un signo siempre hay algo material y algo que le da significado, ahorita lo vemos. Son signos que nos traen a través de esos signos a Jesús. A Jesús. O sea, son signos que nos traen a Jesús. Son signos, son materia y acción que nos traen a Jesús. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? ¿No? Porque con estos signos, vamos a decirlo así, nosotros nos unimos a Jesús. Nos unimos a Jesús. Y gozamos de las gracias de Jesús. O sea, todo lo que es lo
las ayudas espirituales, las ayudas espirituales, ¿no? Bien, entonces, pero vamos, lo que hemos dicho es como una introducción, lo mismo que nada, vamos a decirlo así, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es un signo sacramental? ¿No? Entonces, como ustedes saben, los sacramentos de la nueva ley instituidos por Cristo son 7, ¿no? Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, ¿no? Son 7. ¿Por qué son 7? ¿Por qué no pueden ser más? Porque fueron instituidos por Cristo. Cristo instituyó 7, no instituyó 8 ni 9. Según la inteligencia de nuestra fe y teniendo los datos de la revelación, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, pues se reconoce que son 7 sacramentos, ¿no? Nosotros reconocemos 7 sacramentos. Bien, entonces ese es importante reconocer eso, ¿no? Son 7 sacramentos instituidos por Cristo, ¿no? Bien. Todos estos sacramentos son signos sensibles, estamos diciendo. ¿Qué significa eso de signo sensible? Un signo, para que nos entendamos, es algo material, un signo sensible, que nos hace traer a la memoria, o nos hace recordar, o nos lleva a pensar en algo, me da un mensaje de algo. Un signo es algo sensible, es decir, que yo lo puedo captar con mis sentidos, pero captando ese signo, vamos a decirlo así, captando eso que captan mis sentidos, no me quedo en la materialidad de ese signo, sino que me lleva a pensar en un significado que no está contenido en el signo, ¿no? Vamos paso a paso, ¿eh? Porque ya de repente acá alguno ha captado y va a ponerse un poco, oye, pero ¿qué pasa, no? Bien, entonces, ¿qué significa esto, no? Pues bien, vayamos con ejemplos para que seamos más claros. Si uno ve humo en el horizonte, mucho humo, humo negro, que vienen ahí por decirlo, ¿no? Cuando hay catástrofes, ¿no? Veo humo, automáticamente ¿en qué pensamos? Pensamos en fuego, en incendio. Pero yo no he visto el incendio. ¿Yo qué veo? El humo. El humo es un signo. Es un signo que me lleva a pensar, hay incendio por allá, ¿no? Cuando estamos acá, qué sé yo, y veo el incendio que hubo en Mesa Redonda, ¿no? Pues se veía el humo desde lejos y decías, oye, se está quemando algo por allá. Ya tienes un mensaje, se está quemando algo. No te has quedado con el humo. Pues bien, el signo me lleva a pensar en algo más, en algo más. En la naturaleza hay signos, como el humo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando baja la temperatura, qué sé yo, cuando en la misma Biblia dice, ¿no? Ustedes leen los signos de los tiempos, el signo del día, ¿no? Cuando en la sierra, por ejemplo, se pone oscuro de la noche, automáticamente todo el día se pone oscuro, va a llover, dice, ¿no? ¿Tú has visto la lluvia? No has visto la lluvia. Has visto un signo, un signo. Pues bien, esos son signos como signos naturales, vamos a decirlo así, ¿no? Que vemos. Bien, también hay signos, entre comillas, convencionales, que ya el hombre va creándolos, ¿no? Por ejemplo, si los que saben manejar, si ven algo redondo con una E ahí y una línea roja que tacha la E, rápidamente, ¿qué dices? Qué bonito cartel. No, no dices eso, ¿verdad? Dices prohibido estacionar. Alguien te ha dicho algo que para que sepas que no, ya es un signo convencional que trae un mensaje. Pero el mensaje no está en el papel ese que han puesto ahí o el letrero, no. Tú ya lo sabes. Pues hay signos convencionales, ¿no? Los signos de tránsito son casi todos convencionales, ¿no?
incluso por culturas, por todo. Nosotros tenemos un signo, por ejemplo, ¿no? Yo veo la bandera peruana y me acuerdo de mi país, ¿no? Rojo y blanco, mi país, es un signo. Escarapela, son signos. Entonces yo me lo pongo en julio, ¿para qué? Para significar mi amor a la patria. Son signos. De hecho, una condición antropológica del ser humano es que nosotros constantemente estamos buscando signos, ¿no? Siempre. Y expresamos nuestras cosas en signos también, ¿no? Si tú le dices pues a tu esposo, a tus hijos, los quiero, bueno, también a veces buscas signos, ¿no? Sin decirle te quiero, le regalas una rosa a tu esposa, entonces le estás diciendo te quiero. La rosa no ha hablado, pero es un signo. Bien, entonces son signos. Pues en los sacramentos, los 7 sacramentos, también hay cosas sensibles que me llevan a pensar algo, ¿no? El agua, el pan y el vino. Pero aquí ocurre algo importante, porque los sacramentos no son cualquier signo. Son signos, hemos dicho, que me dan la gracia. Esos signos dan la gracia. Los otros signos que hemos visto, los naturales o los convencionales, no traen el mensaje, te llevan a pensar en el mensaje. Pero estos signos, los sacramentos, sí tienen el mensaje contenido. Por eso, si no tengo esos signos, no tengo el mensaje. ¿El mensaje qué es? La gracia completa. Y son 7, no son más. En la historia de la Iglesia y dentro de nuestra piedad cristiana hay un montón de signos. Los signos piadosos, tenemos los signos piadosos, pero no necesariamente esos signos te llevan a pensar en Dios y todo lo demás, ¿verdad? Pero no contienen la gracia. Ejemplo, por ejemplo, una cruz. Tenemos la cruz. La cruz es el signo por excelencia del cristiano. Por excelencia, la cruz. Este es nuestro sello de identidad, podríamos decir, ¿verdad? Pero esta cruz no contiene la gracia. Me lleva a pensar en Cristo, en su sacrificio, en su amor por mí. Por eso es que lo tengo. Todo cristiano debería tener su cruz, no como adorno, sino para que te lleve a pensar. Pero la cruz, esta materia, sea de hierro, sea de madera, sea de plástico, no te lleva a pensar, perdón, no tiene la gracia incluida. Me lleva a pensar. Y así hay un montón de signos, ¿verdad? La medalla de San Benito, el escapulario. No es que tú tengas el escapulario y ya tengas a Dios ahí, no. Es un signo simplemente. Buen signo, no estoy diciendo no, pero no contiene la gracia. En cambio, los sacramentos sí contienen la gracia. Son signos que sí contienen la gracia. O sea, a través de ese signo sí está Cristo ahí. No es que me lleve a pensar en Cristo, no, está Cristo ahí. El bautismo, que es el agua, ¿verdad? El agua derramada. Agarras un poco de agua y dices, por decir, ¿no? Isaac, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el agua se derrama, ¿no? Pues ahí está Cristo operando. Ahí está Cristo ya actuando. Te ha convertido en el bautismo en hijo de Dios. Hay una transformación radical de nuestro ser. No es que te lleve al bautizo, es un signo simpático para que me lleve a pensar en Dios, que soy hijo de Dios espiritualmente. No, no, no. El bautismo te ha hecho hijo de Dios. Lo eres. Como dice San Pablo, somos hijos de Dios. Es que lo somos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Los sacramentos son signos que contienen la gracia. No me llevan a pensar en la gracia como otros, sino que contienen la gracia. O sea, recibo a Cristo. Por eso algunos santos dirán que los sacramentos, en el fondo, ¿qué son? Los sacramentos es
la mano operativa de Cristo. Es Cristo que sigue actuando aquí. Así como vemos que Cristo era hacía milagros en su vida cuando estuvo con nosotros, pues bien, Cristo sigue actuando aquí y sigue haciendo milagros en los sacramentos. Por eso tenemos el bautismo, que te hace hijo de Dios. No me lleva a pensar en Dios, qué bonitos somos, no, que la hermandad y todo, no, te hace hijo de Dios. Y todos los sacramentos, para poco reducir, porque no vamos a hablar de todos los sacramentos, ¿no? Todos los sacramentos nos unen con el misterio pascual de Cristo. Todos los sacramentos, estos 7 sacramentos que hemos dicho que Jesús instituyó, nos unen con el misterio pascual de Cristo. Todos. Por eso es que ese misterio pascual, o sea, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Cuando hablo de misterio pascual, vida y muerte y resurrección de Cristo. Acá valga recordar otra vez, los que tienen alguna pregunta, alguna duda en relación al tema, obviamente, ¿no? Pues pueden escribirlo así para hacer esto más como una conversación, ¿no? Entonces, retomando, todos los sacramentos nos unen con el misterio pascual de Cristo. Leo el catecismo. Dice: Cristo el Señor realizó la obra de la redención en la perfecta glorificación de Dios. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró la vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso en la liturgia, porque habla de liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual en que Cristo realizó la obra de nuestra redención. ¿No? Eso es los sacramentos, nos traen a Cristo. Acá hay una pregunta muy interesante que habla Frank: sacramentos y sacramentales, ¿no? Los sacramentos, está claro, son signos sensibles que contienen a Cristo, los 7, punto. Los sacramentales son signos muy relevantes que nos disponen a recibir la gracia. No me dan la gracia, pero me dispone el alma para recibir la gracia. Y por tanto hay como una, entre comillas, cierta ventaja, ¿no? Como les dije, dentro de la Iglesia hay varios signos, pero hay algunos que nos disponen más. Por ejemplo, un sacramental es el agua bendita. Me dispone, ¿no? Me siento protegido, pues pido ayuda a Dios. Un sacramental es esa cruz que he dicho, la cruz que tenemos. Un sacramental es el escapulario. Pero, ojo, los sacramentales me disponen a recibir la gracia, pero no me dan la gracia. No porque lleve el escapulario ya estoy protegido. No, me dispongo, porque tengo que unirlo con la vida, ¿no? Con mi propia vida. En cambio, el milagro de los sacramentos es eso, ¿no? El bautismo que he dicho, o por ejemplo cuando comulgas al mismo Cristo. Estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Pues bien, eso para eso. Pero decíamos, retomando, los sacramentos nos unen al misterio pascual de Cristo, ¿no? Ese misterio en el cual pues Cristo ha obrado la redención del mundo. Todos los sacramentos nos van a llevar a eso, ¿no? Todos los sacramentos nos van a llevar a eso. Entonces, esto es muy importante porque cuando recibimos los sacramentos, nos unimos a Cristo en su obra de redención, ¿no? Por ejemplo, el bautismo es la puerta de la iglesia, vamos a decir algo, ¿no? El bautismo es la puerta de la iglesia, de la vida espiritual. El bautismo nos hace uno con Dios, ¿no? ¿Cómo me hago uno con Dios? ¿Por qué soy hijo con el bautismo? Porque me uno a Cristo, que es el único hijo. ¿Y me uno cómo? Porque Cristo ha logrado su redención, su muerte y su resurrección. Entonces me uno en el bautismo, me uno a la muerte y resurrección de Cristo. En la Eucaristía me uno a ese sacrificio en su cuerpo y sangre. La cruz, gran sacrificio. La confesión, me uno al Cristo penitente, llagado.
el dolor expiatorio, la confesión. La confirmación, me uno a ese Cristo testimonio que va haciendo el bien, todo lo hizo bien, ¿no? Su obra de redención, pues es confirmación, confirmas tu fe, ¿no? Matrimonio, me uno a ese Cristo que se une con la iglesia, ya no son dos, sino uno, y Cristo da su vida por la iglesia da su vida por Cristo. Esa unión por eso es inseparable. Orden sacerdotal, nosotros conocemos a Cristo cabeza en cuanto ofrecimiento del hombre a Dios y el mensaje de Dios al hombre a través del sacerdote. Unción de los enfermos, ¿no? Es unir a ese Cristo paciente, ese Cristo que está reposando ahí de las heridas y todo, y que carga con la cruz de todos nosotros y nos cura. Cristo médico también, ¿no? Entonces, como ves, todos los sacramentos nos unen al misterio de la redención de Cristo. Todos los sacramentos, ¿no? Por eso nosotros profesamos que, como dice el catecismo, yo me estoy guiando por si acaso del catecismo de la Iglesia, ¿no? Para que aquellos que quieran profundizar más, ¿no? El catecismo de la Iglesia dice claramente que los sacramentos instituidos por Cristo, ¿no? Los sacramentos instituidos por Cristo son los que nos dan la gracia de Dios, porque contienen al mismo Dios, porque estamos dentro de su obra, de ese único sacrificio que vale, ¿no? Leo dice: las palabras y acciones de Jesús durante toda su vida y su ministerio público eran ya salvíficas, anticipaban la fuerza de su misterio pascual, anunciaban y preparaban aquello que él daría a la iglesia cuando todo estuviese cumplido. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por sus ministros, Cristo dispensa en los sacramentos. Por eso te digo, los sacramentos nos unen a la vida de Cristo. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de la Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos. Porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Esta bonita frase, ¿no? Lo que era visible en el Salvador, lo que era visible en el Salvador, Cristo lo ha pasado a sus misterios, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Los sacramentos entonces son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y estoy leyendo el catecismo, no es que para que vean esas frases bonitas, ¿no? Los sacramentos son fuerza que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, que son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Entonces, ¿se dan cuenta? Los sacramentos en el fondo son la mano operativa de Cristo. Cristo sigue actuando en sus sacramentos. Por eso se nos da. Por eso él decía, ¿no? Son signos que no me hacen pensar, sino que me dan a Cristo. Me dan a Cristo. Son signos que me dan a Cristo. Es muy importante. Y que Cristo los ha dado a su iglesia para que los custodie. La iglesia no se inventa. Por eso la iglesia no cambia. La esencia de los sacramentos están desde que Cristo lo dejó hasta ahora. Habremos aumentado un poco más los ritos, todo, pero la esencia es la misma. Se bautizó con agua derramando la cabeza, y yo te bautizo en el nombre, desde que Cristo lo instituyó hasta ahora. La esencia. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, esto es la esencia. Entonces están ahí. La iglesia no puede cambiar nada. Bien, entonces nos traen a Cristo. Los sacramentos son instituidos por Cristo y entregados a la iglesia, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas sobre el tema el
la vida sacramental. Solo lo vamos a ver, ¿no? Porque después de la confirmación, ¿qué pasa, no? Hasta voy a recibir... acá vamos a esperar un momento para contestar eso, ¿no? A Janina. A ver, esperamos un ratito, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es, Cristo deja sus sacramentos, nos lo da, y nosotros simplemente cumplimos lo que dice Cristo. La Iglesia simplemente dispone una dispensación de los sacramentos. Por eso los sacramentos también son de la Iglesia, ¿no? En el sentido de que por ella se nos da, no porque ella lo haga, ¿no? Sino porque ella los da, ¿no? Cristo está en su Iglesia y a través de ello lo manifiesta. Por eso en la Iglesia están los sacramentos. No es que estén. Cristo lo dejó a sus discípulos, a todos nosotros, entonces. No. Hay una única esa Iglesia, ¿no? Bien, entonces, es importante entender que en los siete sacramentos hay si se dan cuenta, hay un paralelo, respondiendo un poco ya a la pregunta de Janina Rojas, un paralelo con la vida humana, ¿no? Dice el Catecismo en el número 1210 que se toma de unas ideas, unas reflexiones que tiene Santo Tomás de Aquino, un gran santo, ¿no? Dice, ¿no?, que hay un paralelo, mejor dicho, entre la vida de fe y la vida biológica. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dice, los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión de la vida de fe en los cristianos. Hay una cierta semejanza, entonces, entre la vida natural y la vida espiritual. Así como uno nace biológicamente en la vida natural, también nace en la fe, es el bautismo. Pero no basta nacer, uno tiene que crecer. Pues ese crecimiento es la confirmación, confirmas, crezco, he crecido, confirmo. Pero en ese crecimiento, obviamente, hay muchas veces en que en la vida natural, por ejemplo, cuando uno crece, muchas veces que se cae, se enferma y hay que curarse, pero también tiene que alimentarse para cobrar fuerzas. Pues eso en la vida espiritual también es así. Muchas veces caemos, muchas veces no siempre caemos. Tenemos que curarnos. La confesión, el sacramento de la reconciliación. Pero también tengo que alimentarme para tener fuerza, el sacramento de la Eucaristía. Y eso va, y luego ya los de misión, ¿no? Matrimonio, orden sacerdotal. Y obviamente cuando ya es el curar el alma y cuerpo, la unción. Bien, entonces, ¿qué pasa después de la confirmación? Como Janine estaba preguntando, después de la confirmación, ¿qué sacramento si yo no voy a recibir el matrimonio? Es que después de la confirmación viene todo este periodo que es el periodo de testimonio. Y para eso necesitamos de la vida sacramental. Entonces, vamos a la segunda parte de este tema, que es, hemos visto ya qué son los sacramentos, la obra de Dios, Cristo que sigue actuando, ¿verdad? Cristo que sigue actuando con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante la vida sacramental? Voy a tratar de responder esto, el por qué es importante la vida sacramental, y luego termino de responder la pregunta a Janina, luego a Mabel y a Bárbara, que ya están haciendo cosas más puntuales, ¿no? Pero teniendo en cuenta esta respuesta que vamos a dar de por qué es importante la vida sacramental, yo creo que de ahí ya vamos a poder atisbar mejor las respuestas, ¿no? Bien, pero ¿por qué es importante la vida sacramental? Acabamos de decir que la vida sacramental es el mismo Cristo que opera, el mismo Cristo que actúa, el mismo Cristo que actúa. Cristo está actuando en la vida sacramental.
Es Él, lo recibo a Él, me da la gracia, son signos que me dan la gracia. Hemos dicho eso, perfecto. Vayamos a la condición del ser humano. El ser humano nosotros creemos y sabemos, somos criaturas de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? El hombre, Dios está acá, el hombre está acá. Este es el ejemplo que siempre pongo. Dios nos crea a imagen y semejanza, nos hace igual a Él, vamos a decirlo, todo, ¿no? Hay un texto ahí en la carta de San Pablo, dice, ¿no? Todo fue creado por Él y para Él. Está hablando de Cristo, ¿no? Bien, somos creados imagen y semejanza de Dios, entonces somos las criaturas por excelencia de Dios. Pero ¿qué pasa? En la primera etapa de la creación, ¿qué hubo? El pecado original. Ese hombre creado imagen y semejanza de Dios, que por pura gracia de Dios, Dios lo tenía de igual a igual, pues hay un pecado, el pecado de la naturaleza, el pecado original. El hombre pierde esas gracias, que se llaman, entre comillas, gracias preternaturales, las primeras gracias, y por tanto el hombre ya tiene la condición mortal, ¿no? Entonces, esa es la condición del hombre. Dios es todopoderoso, el hombre no. Dios es eterno, el hombre es finito. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. Entonces, hay todo eso. Todo eso. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo hace para vivir con él, pero el hombre en su condición no puede vivir con Dios. ¿Por qué? Es imperfecto. O sea, le es imposible. Dios es perfecto, el hombre no. ¿Cómo lo imperfecto puede llegar a lo perfecto? Es imposible, ¿no? Solo si Dios baja y me lleva. Esa es la obra de Cristo. Y Cristo sigue obrando ahora, hemos dicho. ¿Cómo? A través de los sacramentos. Entonces yo, para vivir esa vida de Dios, esa vida en Cristo, para unirme a Cristo, necesito unirme por los sacramentos. Entonces es necesario los sacramentos para que viva la vida de Cristo. O sea, la vida del cristiano tiene que ser una vida sacramental. Incluso para vivir moralmente, vamos a decirlo, para hacer el bien, necesito la vida sacramental. Es verdad que, Padre, pero el bien lo puede hacer todo, sí. Pero para llegar a ser santo necesito la vida sacramental. Un cristiano sin vida sacramental no es un cristiano. El cristiano que dice, no, yo creo en Dios, amo a Dios, pero a mi manera, y la Eucaristía y la confesión para nada, ni bautizado está, dice, oye, entonces no es cristiano, pues. Se le va a hacer difícil el unirse a Dios, la imagen de Dios. Entonces, acuérdense eso, cómo lo imperfecto llega a lo perfecto. Es imposible. ¿Cómo lo temporal puede llegar a ser eterno? Solo si lo eterno baja y lo lleva. Esa es la obra de Cristo. Y Cristo sigue obrando a través de los sacramentos. Por eso es importante la vida sacramental. Entonces, volviendo ya acá un poco a las preguntas que venían, la primera de Yanina. Claro, si entendemos que la vida del cristiano es vida sacramental, entonces cuando uno ya completó sus sacramentos de iniciación, empieza el tema del testimonio, y puede que algunos sean llamados al matrimonio. No todos están llamados al matrimonio, así como no todos están llamados al sacerdocio. Uno puede ofrecer también su propio ser a Dios sin necesidad de estar consagrado, pues es otro tema, ¿no? Pero en ese caminar sí necesitas dos cosas: alimentarte espiritualmente, Yanina, y como siempre caemos porque somos débiles, limpiarte. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que necesitas tú y todos nosotros,
siempre. Así ya hemos completado nuestros sacramentos de iniciación cristiana, o así ya sea uno el estado de matrimonio o sacerdote, pero necesitamos siempre de la Eucaristía y la confesión. Siempre necesitamos la Eucaristía y la confesión. Eso es lo que es. Esos son los sacramentos con los que hay que ir viviendo siempre. ¿Sí? Simplemente para no dejar en el aire a Inés que preguntó, los sacramentos acá, Inés, por si acaso van a empezar el 24 de sacramentos a jóvenes y la primera comunión a niños el 24 de abril. Se va a ir diciendo por las misas y también en el despacho. Pero todavía iniciamos el 24 de abril. Ahí ya puedes inscribir a tu hijo, ¿no? Bien. Dice también, Mabel dice, ¿no? Una persona enferma que no tiene ningún sacramento y quiere ser bautizado y no está, a ver, perdonen, no está el sacerdote, ¿cómo se le puede ayudar? Eso es importante, ¿no? Entendemos, acuérdense, la vida sacramental es importante para todos. Por eso también la puerta a la vida sacramental, el bautismo, no está condicionado, entre comillas, solo al ministro. El sacerdote es el ministro ordinario, pero en casos de extrema urgencia, cuando no hay un sacerdote, cualquier cristiano puede bautizar. Entonces, ahí Mabel, si hay una persona enferma, no tiene ningún sacramento, pero quiere bautizarse y no hay ningún sacerdote y tú estás ahí, bautízala tú. Y es sencillo, simplemente dices el nombre y dices: Pepito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Punto. No tienes que hacer más ritos, la esencia, ¿no? Es importante. Bárbara dice, ¿no? Si una persona muere sin haberse confesado, ¿cómo hacer para ayudar a su familia? Aquí hay que entender algo. Ustedes y yo no somos dueños de la verdad. Queremos estar en la verdad, pero no somos dueños de la verdad. Y tampoco sabemos qué hay en la conciencia de la persona. Por eso toda persona, cuando fallezca, siempre se le encomienda a la misericordia de Dios. A la misericordia de Dios. Por eso, si una persona sin confesarse y de repente tú sabes que ha tenido una vida, oye, pero no se ha confesado, pues déjala a la misericordia de Dios. Más no podemos hacer. ¿Cómo tranquilizar a su familiar? Porque Dios es maravilloso, Dios es grande. Entonces, de repente necesita oraciones. Hay que rezar, hay que rezar. Pero claro, no hay que llegar hasta ese extremo, ¿no? Lo que sí, y eso es de ustedes, mío, una obligación, el tema de siempre de ayudar en la vida sacramental a todos, ¿no? Si tienes una abuelita, alguien que de repente necesita la unción porque ya está en sus últimos días, o está enfermita simplemente por la edad. Tense en cuenta, el viernes 11 hemos tenido la jornada del enfermo y hemos dado la unción a todos los que venían acá y que deseaban porque tienen una enfermedad o simplemente ya son mayores, se les da, ¿no? Entonces eso es. Rosamelia, nuestra mayorala, nos dice, ¿no? Para recibir los sacramentos, ¿qué se necesita? O sea, los requisitos, ¿no? Esto es importante, muy importante lo que pregunta. El principal requisito es la disposición interior, que yo de verdad quiera recibir a Cristo. Obviamente, para todos, primero tienes que recibir el bautismo. El bautismo es la puerta de ingreso. O sea, no es que, Padre, ahora yo quiero hacer quiero hacer mi confirmación, pero pero el bautizo todavía, no, pues entonces no has entendido nada, ¿no? Entonces, la puerta de ingreso es el bautizo. Pero el requisito es la disposición, que yo esté dispuesto a recibir a ese Dios. Obviamente, cuando se bautizan los bebés, los niños, es por la fe de los padres. Los padres quieren darle lo mejor al niño, por eso le bautizan. Y eso es importante. Hay que tener esa disposición. Luego ya en otros sacramentos, obviamente, hay algunos requisitos particulares, ¿no?
lo ideal es que se reciban todos en gracia, ¿no? Por ejemplo, la unción que estábamos hablando, la unción normalmente es para aquellas personas mayores de 65 o que tengan una enfermedad que les comprometa, no que ya estén por morir, ojo, eso hay que quitarnos de la idea, ¿no? Porque a veces no espera hasta el final que va a morir, no, la unción también es sacramento de vivos y la unción también se pide por la curación del enfermo. Y hay un montón de casos que cuando se le han dado la unción sigue vivo y espectacular, se recupera, ¿no? Eso es importante, por la disposición, ¿no? La disposición para recibir. Bien. ¿Qué más? Dice Oscar, nos dice, ¿no? La comunión de los... Dos preguntas hace Oscar, ¿no? Si la vida sacramental nos une con la comunión de los santos. Sí. Entendamos siempre cuando se habla de la comunión de los santos que no se está hablando de solo los santos de altares, no. La comunión de los santos se está hablando de todas las personas que ya están en la gracia de Dios, que están con Dios, en gracia de Dios. Por eso incluso tú y yo a veces no, tú y yo, si estuviéramos en la primera época del cristianismo, nos dirían santos. Salúdame a los santos, dice San Pablo, ¿no? Pues hebreo. La comunión de los santos habla de todos los que ya están en gracia de Dios, en su presencia. Y entonces, yo cuando vivo esa vida sacramental, que es, como les decía, estar en la gracia de Dios, unirme a Dios, porque Cristo se nos da en los sacramentos, me estoy uniendo a la iglesia triunfante, me estoy uniendo a la comunión de los santos. Por eso es importante. No lo he dicho, pero lo digo acá, ¿no? La vida sacramental, como ven, muchos sacramentos se reciben una vez en la vida y punto. Pero sobre todo, la confesión y la Eucaristía son los dos sacramentos que nos deben acompañar toda la vida y la que nos potenciará nuestra vida sacramental. De hecho, cuando se habla a veces mucho de vida sacramental, se está hablando de estos dos: confesión y sacramentos. Confesión y sacramentos, ¿no? Lo segundo que decía Oscar, dice, la comunión de los santos nos llama a estar unidos en los pecadores, no aceptar el pecado, buscando la salvación. ¿No? La comunión de los santos es esa comunidad que ya está en gracia de Dios. Y como está en gracia de Dios, alaba a Dios y obviamente pide por los demás, pide por los pecadores, ¿no? Para su conversión. Por eso son intercesores. Por eso son intercesores, es importante, ¿no? Luego viene Janet, dice, con los sacramentos me fortalece. Claro, los sacramentos nos fortalecen en la fe, pero acuérdense eso, ¿no? En la vida sacramental, esos sacramentos en el fondo son confesión y Eucaristía, por eso es importante. Si les decía hace un momento, no hay vida cristiana sin vida sacramental. Si lo reducimos más, podríamos decir entonces no hay vida cristiana sin confesión frecuente ni comunión. Porque hay mucha gente también que a veces se inhibe, ¿no? Sin motivo aparente, porque piensa que no es tan digno, va a misa, pero no comulga. Señora, ¿por qué no comulga? No, es que no me siento preparado, te dicen. Nunca vamos a estar preparados para recibir la gracia de Dios. Precisamente porque es gracia, es regalo, es don de Dios, no es merecimiento mío. Ojo, no es merecimiento mío. Entonces está ahí, ¿no? Sí, tiene razón Mayra, los catequistas nos tienen que ayudar mucho. ¿No? Bueno, sí, Patricia, lo que haces está bien, ¿no? Hay que rezar y pedir por ella. Porque también acuérdense, nosotros decimos que es importante la vida sacramental y todo eso. Y la unción, por ejemplo, recibir la unción, y cuando uno ya está, pues, oye, un poco malito, estar preparado el alma para irse, ¿no? Para ir al encuentro de Dios. Pero si por 1000 razones que ya escapan a nosotros mismos no se nos ha dado la unción ni se nos ha confesado, por eso es que nosotros siempre, lo que les dije, siempre apelamos a la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios que hace maravillas. Porque también debemos entender algo. Si está uno enfermito
por decir, ¿no? Una abuelita enfermita que siempre quiere recibir la unción y todo, pero no hay nadie que le dé, esa abuelita en el fondo ya recibió sacramentalmente el sacramento de forma espiritual. Lo que pasa es que no ha habido nadie ya que le haya llevado ahí de la familia que no le toma importancia a eso, o el cura que se excusó y dijo, no puedo, no, qué sé yo. También tenemos responsabilidad, pero la persona en sí no. Por eso hay que tener mucha confianza en Dios, en su misericordia, ¿no? Bien. ¿Qué más? José dice, José, no creo esto, o sea, de la confirmación sí, pero para el sacramento del matrimonio, sí, una de las partes sí tendría que estar bautizada, ¿verdad? A ver, vamos a ver más, José. Tu esposa, José, lo más seguro es que sí estaba bautizada, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que José ha hecho, el casito que nos pone ahí José, está muy válido, tu matrimonio es válido, ojo, José. ¿Qué ha sido? Ha sido un matrimonio que se llama matrimonio mixto entre un creyente y una no creyente. En este caso, una creyente y un no creyente, porque acá nos presenta José que él no estaba ni bautizado ni confirmado, ¿no? Pero la esposa entiendo que sí. Entonces es un matrimonio válido, porque el matrimonio, acuérdense, tiene una realidad un poco distinta a los otros sacramentos. El matrimonio, los sacramentos existen porque Cristo los instituyó. Y no solamente los instituyó, los creó. O sea, el bautismo como agua y otro bautismo no existía antes. El bautismo de Juan es distinto. Cristo los instituyó. Este es mi cuerpo, los instituyó, los creó. Pero en cambio, el matrimonio es una realidad natural. Cristo no instituye el matrimonio en su vida terrena. Cristo lo instituye como Dios, ¿no? Cristo se dice, eleva el matrimonio a sacramento. Por eso, entonces, cuando hay una intención clara entre uno y una, aunque no sean creyentes incluso, de unir sus vidas para toda la vida, me uno contigo, solo contigo y para toda la vida, ahí hay matrimonio. Por eso el matrimonio de José es matrimonio. Y ahí ya se ve lo bonito en ese matrimonio, cómo el matrimonio también puede ser camino de salvación y de santidad. En este caso para José, el matrimonio luego pues recibió los sacramentos, ¿no? Al final realizó su sacramento de bautizo y confirmación. Bonito, ¿no? O sea, como ya ese matrimonio lo ha llevado a él a la fe, ¿no? Oh, sí, entiendo ahí, ¿no? Entonces se entiende eso. Bien, es importante esa experiencia, ¿no? Para entender bien, para que vean cómo son los sacramentos, ¿no? Sí, Rosa tiene esa apreciación es importante, Rosa, ¿no? El sacramento de la unción. De hecho, ya no se llama extrema unción. Antes lo llamábamos extrema unción, ¿se acuerdan? No, ya no se llama así. Es unción de los enfermos, ¿no? En el caso de lo que dice Fran, el parecido al bautismo de sangre de deseo, sí, cuando estamos hablando de cuando uno no recibe, ¿no? Por ejemplo, el parecido, ¿no? Un chico que quiere bautizarse, ya hace todo lo posible para bautizarse, pero llega a morir, por decirlo así, ¿no? Sin bautizarse, todo el mundo, oh, pobrecito. No. Él quería bautizarse, es un bautizo de deseo, vamos a decirlo así. Y lo más seguro es que Dios, en su misericordia, por eso apelamos a la misericordia de Dios, ¿no? El de sangre es cuando hay martirio, ¿no? Y acá hay algo, Rosalinda nos dice, los sacramentos invalidan
si han sido impartidos por un falso sacerdote o suspendido. Ahí hay que entender dos cosas, ¿no? Primero, si es un falso sacerdote, entonces no hay sacramento. Pero el sacramento, ojo, el sacramento lo imparte el sacerdote, pero estamos hablando, el sacerdote es ministro ordinario de ciertos sacramentos. Pero acabamos de decir que del bautismo, si hay necesidad, cualquiera puede bautizar, o cualquier cristiano bautiza, ¿no? Pero ordinariamente estamos hablando, y entiendo, Rosalinda, de repente pues un sacerdote que casa o qué sé yo, o si es un sacerdote, entre comillas, falso, ahí no hay nada de sacramento, porque el sacerdote es falso. Si es un sacerdote suspendido, ¿no? Si es un sacerdote suspendido, sí depende de la suspensión, puede que tampoco haya sacramento, salvo en caso de necesidad. En caso de necesidad, hasta el sacerdote suspendido puede, por ejemplo, confesar o puede dar la unción. Son casos muy raros, ¿eh? Pero puede ser, ¿no? Obviamente, si alguien se entera, tiene que ser un acto de fe, ¿no? Pero si es suspendido, puede estar el sacramento, hay que estudiarlo. Pero si es sacerdote falso, ahí sí, no ha habido nada de sacramento, hay ni acto de fe, ¿no? Hay acto de fe, hay que hacer una sanación de raíz. Bien, después, sacramentos, dice Isaac, es una forma en la que Cristo cumple, que estará con nosotros todos. Sí, sí, ciertamente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y está con nosotros en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, que es el sacramento parangón, ¿no? Porque estamos diciendo que los otros los recibes una vez. Y no todos se casan, no todos son sacerdotes. Entonces, ¿no? Y a veces algunos no reciben la unción tampoco, ¿no? Entonces, oye, pero si está en la Eucaristía, ¿no? La confesión, por eso es importante, ahí está con nosotros. Y la experiencia que José nos cuenta es pues maravillosa, ¿no? 15 años, felicidades, felicidades, ¿no? José, desde ya rezamos acá desde la parroquia. No hay confirmación dos veces, Margarita, solo se confirman una vez. ¿Por qué? Porque hay sacramentos que hemos dicho imprimen carácter. ¿Qué es un carácter? Como un sello espiritual. Por eso se recibe una sola vez. El bautizo, la confirmación y el orden sacerdotal. Y hay un sacramento como el matrimonio que imprimen cuasi carácter, porque es un tema de dos, ¿no? Por eso el matrimonio, mientras están los dos, no se rompe, ¿no? Si uno muere, ya uno puede volver a casarse. Pero por eso se reciben una sola vez, ¿no? O sea, sacramentos solamente una vez. En cambio, por su propia realidad, la confesión, la Eucaristía y la unción, son sacramentos para ir en camino, pues. Son sacramentos del camino, acuérdense el camino de Maús y todo. Por eso eso sí lo necesitamos. En el paralelo de la vía natural es el limpiarse, el curarse y el alimentarse, ¿no? Acá hay algo que dice Rosa, una de sus nietas fue bautizada por un sacerdote normal, pero que ahora ya no es sacerdote, ¿no? El bautismo es válido, Rosa, totalmente válido, porque fue oficiado por un sacerdote que en su momento estaba con todas las de la ley. Luego, la vida de los ministros, como la vida de cualquier persona, pues tiene a veces pues problemas, puede haber problemas y puede salirse, ya puede ser suspendido, puede hasta cometer tonteras, pero no quiere decir que todo lo que haya realizado antes sea inválido, no, está totalmente bautizado, ¿no? Está totalmente bautizado. Así que así hayan de repente sido bautizados o casados por sacerdotes que luego ya no son, pero en su momento sí eran, todo eso es totalmente válido, ¿sí? Totalmente válido. Más bien motivo para rezar por esos sacerdotes, ¿no? Que algo habrá pasado, recen por ellos. Oye,
Su alma los necesita, los sacerdotes los necesitamos, ¿no? Claudia pone esto de la renovación de los votos matrimoniales. Claro, el matrimonio es el sacramento y bonito, ¿no? Los votos matrimoniales vendrían a ser como unos sacramentales, como hemos dicho, signos, ¿no? Depende, Claudia, ya de los cónyuges. No hay momentos especiales, digámoslo así. O en la iglesia hay formularios simpáticos para la renovación de votos, pero sobre todo están pensados para 25 años, las bodas de plata, y los 50 años, ¿no? Son momentos fuertes, son momentos de jubileo, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no pueda renovar sus votos, pero depende ya de los cónyuges, ¿no? Puede que renueves cada año, en la fecha que te casaste, lo vas, puedes hacer una renovación interna, tú y tu esposo nada más, van a la misa, y al final de la misa hacen una oración entre los dos, o puedes hacerla ya delante del sacerdote, con un poquito más de esto, ¿no? de rito. Eso ya depende de ustedes, ¿no? De los matrimonios. Y sería muy bueno. Yo sí recomiendo siempre que renueven los votos matrimoniales, porque eso mantiene viva, entre comillas, la llama o la ilusión, ¿no? Se cuenta, los sacerdotes, muchos de ustedes son de parroquias y todo, se dan cuenta que los sacerdotes a veces, aunque el padre Ricardo, o sea, yo no soy muy de celebrar, ¿verdad? No soy muy medio grinch, pero los sacerdotes normalmente celebran cada año su aniversario y les gusta celebrar bastante bien. Por eso, porque ayuda también un poco, ¿no? Igual los matrimonios deberían celebrar su aniversario cada año. No esperar pues 5, 10, 20. No, cada año. Sería muy bueno eso. Así que a renovarlo, Claudia, a renovarlo. Pues muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de mi aniversario. Es un misterio, Katia, mi aniversario es un misterio. Entonces hemos llegado al final de la charla. Sí, hay charlas para, por ejemplo, hoy día hemos iniciado las charlas para la confirmación de adultos, ¿no? El bautismo de adultos y todo eso. Así que eso es importante anunciarlo. Vamos a terminar, queridos amigos, hermanos, rezándole a nuestra Madre la Virgen, para que nos haga entender mucho más siempre, ¿no? Esa importancia de la vida sacramental. Como se dan cuenta, cuánto regalo nos ha hecho Dios, y a veces no lo vemos, no lo vivimos. Cuánto regalo nos ha hecho Dios. Se ha dado Él mismo. Pues vivámoslo bien. Vamos a pedirle a nuestro Dios, a través de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Y Dios los bendiga y los bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana con la otra charla importante que tenemos. Así que ya nos queda esa semana y la siguiente nomás, y ya de ahí ya vamos a parar y a hacer mensual, porque ya el verano se acaba. Muchas bendiciones a todos ustedes. Hasta luego.